Y regresamos a Punto de Corte Radio a través de todas nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Y además también tenemos la posibilidad de conectarnos con ustedes a través de la mensajería de texto al 0414-261-2263. Tenemos en este momento en línea con nosotros a Celso Fantinel. Celso Fantinel es agricultor y presidente de FedeAgro. Y con él queremos conversar varios temas del sector agrícola venezolano y fundamentalmente sobre el tema del combustible y el problema del acceso al combustible en este momento. Bienvenido, Celso Fantinel, a Punto de Corte Radio. Buenos días, Nigmer. De verdad que es un placer estar en tu programa. Un abrazo grande a tu equipo de trabajo, a todos tus radioescuchas. Sí, el tema del gasoil realmente ha sido una limitante en lo que son las siembras, sobre todo en el ciclo de invierno, que es el ciclo de siembra más importante que tenemos en Venezuela. La escasez del combustible diésel prácticamente supera más del 70-80%. Productores hacen cola hasta una semana para recibir 200, 400 litros de diésel, cuando tenemos productores que se lo gastan en un solo día. Realmente el avance de siembra de los rubros que son los que más necesita aquí en Venezuela, el maíz blanco para la arepa al venezolano, maíz amarillo para producir alimentos para animales, el arroz, no terminan de avanzar. Va muy lento. Teníamos una estimación de siembra, fíjate, en el caso del maíz, el año pasado logramos 150,000 y con todo el esfuerzo que hicimos, las inversiones, queríamos sembrar algo más de 200,000 hectáreas, pero ni siquiera hemos llegado a 80,000. Realmente es lamentable que esté ocurriendo esto. El arroz, que está en una situación aún peor, de unas 60-70,000 hectáreas que teníamos previsto sembrar, ni siquiera llegamos a 15,000 hectáreas. Y es lamentable que ocurra esto. Productores siguen esperando que llegue el diésel. Ahora hay estados, sobre todo en el oriente del país, donde empezaron a pedirle unos permisos de petróleo y mina a los productores para cargar diésel, de manera que así es imposible lograr esta siembra. La caña de azúcar, Nigmer, que ya se cosechó con mucha dificultad, se quedó más de 300,000 toneladas en el campo por no tener diésel, y vemos que ahora hay que hacer las labores culturales, hay que hacer la resiembra, y de 110,000 hectáreas que teníamos plantadas en el país, ni siquiera vamos a poder llegar a 40,000. Y lo mismo luego ocurre con las hortalizas. En el caso de los Andes, la zona montañosa, tenemos la escasez también de gasolina, que nuestros vehículos pequeños, esos vehículos rústicos, suben arriba a la montaña, bajan las hortalizas a los mercados para que luego las unidades de transporte las lleven a nuestros sitios poblados. También están sufriendo la escasez del diésel, de manera que es todo. El diésel prácticamente en la agricultura, en el transporte, se necesita en un 100%. Vemos que también hay industrias afectadas, por supuesto, tienen un uso de diésel en industria hasta un 70%, pero caramba, la situación vemos que no mejora. El ministro dice que va a mejorar y va a mejorar, que para el 1 de julio va a mejorar, pero en el interior del país no ocurre eso. Celso, Caracas es otra realidad. Celso, explícanos algo para quienes somos absolutamente neófitos en relación con el tema de cifras, en relación a la producción de los alimentos en Venezuela. Nosotros actualmente, Celso, estamos produciendo suficiente alimento para abastecer el requerimiento de alimentos a nivel agropecuario en el país. Aún a pesar de la deficiencia del acceso al combustible, lo que producimos está alcanzando para poder llenar los mercados, para poder dar materia prima, para llenar anaqueles. ¿Qué incidencia tiene en este momento la producción agrícola en Venezuela en el porcentaje de producción de alimentos en nuestro país? Sí, muy buena pregunta. Mira, según el requerimiento deseado y el que llevábamos hasta el año 2012-2013, nosotros ahora solo podemos alimentar a los venezolanos en un 20-25%, cuando para el año 2008 alcanzamos más del 77%. Wow. De no ser por el tan bajo, sí. Ahora, eso quiere decir, Celso, que el resto de lo que se necesita se está importando.
Sí, se está importando Igmer, pero no en los volúmenes y en las cantidades que lo hacíamos 6, 7 años atrás. Quiere decir que el venezolano, como hemos visto muchas agencias que se encargan de llevar el seguimiento a la alimentación del venezolano, hay más de 9 millones de venezolanos en emergencia alimentaria, y es verdad. Lo que yo iba a decir antes, lo que uno observa de Caracas no tiene nada que ver con el interior del país. El interior del país pareciera que estamos en guerra. No solo con la escasez de los combustibles, el tema de los servicios públicos, la pandemia metida en todos nuestros caseríos y pueblos agrícolas, realmente es otro país, Nigma. Y realmente el venezolano se está alimentando muy mal. Claro que hay que importar, se está importando maíz blanco, maíz amarillo, se importa arroz, nos llega de contrabando, también nos llega de contrabando azúcar ya refinado, nos llega de contrabando café, nos meten de contrabando por Colombia papa, tomate, cebolla. Realmente que el productor venezolano la está pasando muy mal, y eso es lo que está ocurriendo. De no ser por el bajo poder adquisitivo, de verdad que viéramos largas colas en los supermercados, los mercados a cielo abierto para comprar alimentos. Es lamentable, Venezuela puede convertirse en el supermercado para el mundo. Hay más de 30 millones de hectáreas de vocación agrícola, y solamente, Nigmer, estamos utilizando unas 500 a 600 mil hectáreas actualmente, de 2,5 millones de hectáreas que plantábamos para el año 2010-2011. Es lamentable, pero esta es la situación que tenemos hoy día. Eso quiere decir que hoy se está produciendo 1/3 de lo que se producía en el año 2012 en cuanto a producción agrícola. Sí, bueno, 1/3, porque hay rubros como el café que están por encima del 30%, por un 34%, el arroz está cercano al 28%, hortaliza, hay una hortaliza que es la que registramos nosotros, que es la papa, el tomate, la cebolla, el pimentón, están por el 40%, pero cuando baja maíz no superan ya un 17-18% Ahora, de lo que va en relación con ese rubro, Celso, ¿eso quiere decir que hoy la harina con la que hacemos nuestra arepa se está haciendo con maíz importado? Sí, desde hace por lo menos un par de meses ya es maíz importado. Sí, lo mismo ocurre con el maíz amarillo. Ya los inventarios maíz blanco y amarillo se agotaron en nuestros silos. Eso, la poca cosecha que tuvimos el año pasado, 540,000 toneladas entre maíz blanco y amarillo, y aquí se necesita, Nigmer, por lo que nosotros hablamos del consumo deseado para una población cercana a los 30 millones de habitantes, se necesita 1.700.000 toneladas de maíz blanco, y se necesita 2,5 millones de toneladas de maíz amarillo. O sea, de la brecha que tenemos, y es lamentable, ¿no? Y si no se hacen inversiones, si no recuperamos el crédito, si no volvemos a comprar tractores, maquinaria y equipo, vamos a depender cada vez más de materias primas importadas. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, estamos ayudando son a los productores en otras latitudes y no a nuestros productores. Lo que se ve en Igmer, en las zonas agrícolas, lo que se ve es pobreza y desempleo. Antes de entrar a ese tema que me parece clave para comprender cuáles son las causas por las cuales, aunque ya las has mencionado, profundizar, por las cuales se ha disminuido la cantidad de producción, quiero hacer énfasis en esto porque me sorprende. Eso quiere decir que la harina pan, que la harina Juana, que todas las harinas con las que nosotros hacemos nuestras arepas todas las mañanas, desde hace 2 meses para acá se está haciendo con maíz importado, y eso, Celso, no repercute en el costo y debería repercutir en el precio de la venta de estas harinas. ¿Es más barato importar que producir el maíz en Venezuela? Si nosotros pudiéramos competir, Nigmer, con tecnología y con un país normal versus Brasil, versus Estados Unidos, Europa, nosotros pudiéramos aquí producir. Por supuesto, no tenemos un clima templado donde los rendimientos por hectárea son mayores, pero Nigmer, nosotros pudiéramos aquí plantar 2 millones, 3 millones de hectáreas de maíz, pudiéramos hasta venderle a los países vecinos. Nosotros lo podemos hacer, pero necesitamos volver a retomar la tecnología, los financiamientos, y necesitamos también que todos los servicios públicos funcionen, y nuestras carreteras, si lo pudiéramos hacer. Ahora,
Si tuviésemos un consumo aparente como el año 2013, 2012, la cosecha del año pasado hubiese alcanzado para un par de meses, para el mes de diciembre, e inclusive hasta las hallacas hubiesen sido como más importadas, porque es que es una cosecha muy pírrica. Esa es la situación de Venezuela. Tenemos algo, yo he notado que desde hace 2 años, desde Bolipuerto ya no se emiten los boletines del arribo de buques con estos cereales, pero yo te invito a que tú entres en la página de internet, en las asociaciones que le hacen seguimiento a los envíos de cereales en el mundo, y vas a ver que en Venezuela el año pasado, de 2019-2020, entró más de 1.200.000 toneladas de maíz blanco y amarillo. Quiere decir que se está importando. Y de arroz entiendo que entraron más de 700.000 toneladas. Ahora, Celso, en relación con el origen estructural de esta disminución de la capacidad productiva del año 2012 para acá, cuéntame un poco cuáles son las variantes determinantes en el hecho de que hayamos bajado tal capacidad de producción. Yo me imagino, por lo que tú me estás comentando, además me dices que estás en tu finca. Yo nada más imaginarme que estás en tu finca, debo incluso no solamente pensar en la dificultad que tienes para los insumos necesarios para la producción agropecuaria, sino además también me pongo a pensar en el combustible, tal como lo has definido hace un rato, para poder transportar toda esta materia yendo y viniendo, o sea, tanto para producir como para sacar la producción en esta época en donde hay necesidad de empezar a sacar toda la producción. Pero además también me imagino, Celso, las alcabalas, los permisos, las guías, la matraca, la Guardia Nacional. A ver, ¿cuántas son las dificultades que tienen hoy los productores agrícolas y cuáles son las cosas que hay que cambiar para poder mejorar el sistema de producción venezolano en medio de la crisis que tiene el país y en medio de las sanciones y o bloqueo que afirma el gobierno que incide en esto? O sea, ¿realmente hay incidencia del problema del bloqueo y de las medidas de sanción exterior en todo lo que está sucediendo a nivel de producción alimentaria, o es un problema de política interna? No, fue un problema de política interna. Primero habría que comenzar con ese férreo control de precios, ¿verdad?, que nos metieron los productores primarios y luego los industriales. Sí hay control de precios a ese nivel, porque cuando uno va a un bodegón, Celso, uno no ve control de precios. No, ahora no. Al liberar el gobierno, viste, al liberar la economía, se desataron los demonios, de verdad, y me disculpan los radioescuchas, pero ves lo que está ocurriendo, y al dolarizar, digamos, de facto, pero nuestra caída de la producción también comienza por un control serio de los precios que teníamos a nivel de productor, luego el industrial, luego Ligmer, algo importantísimo, el antes y el después del robo de Aurisleña. Lo vuelvo a decir, el antes y el después del robo de la Aurisleña. Esta era una empresa que intervenía en más del 50% de la producción venezolana. Y Agropatria se convirtió en un nicho de corrupción. Eso lo que hizo fue destruir la agricultura y la ganadería en Venezuela. Es lamentable. Y a todo lo que tú dijiste, bueno, hay que sumarle el crédito bancario, claro, y hay que sumarle también la inseguridad, Inmer. La caída, miren, claro, la caída sostenida de la producción comenzó desde el año 2011 y el bloqueo apenas lo tenemos desde hace unos 2 o 3 años. Por supuesto que el bloqueo en algunas facetas va a interferir, sobre todo ahora con el tema del diésel, pero aquí se traen alimentos, aquí se traen insumos. Agropatria no permitía, Ligmer, a las asociaciones de Fedeagro y a empresarios privados que querían importar insumos, no te permitían traerlos. Ellos importaban sus insumos de tercera calidad, semillas de tercera categoría, y eso que hizo, debilitar la producción, debilitó al productor, y ahora nos conseguimos con esta situación, que más del 20-25% no vamos a poder generar alimentos para todos los venezolanos. Tocaste un tema de manera tangencial, pero me gustaría profundizarlo contigo porque ayer tuvimos como invitado a Javier Tarazona de Fundarredes.
Él nos comentaba el grave problema que existe en relación con la ocupación territorial por parte del ELN, de la FARC, especialmente en comunidades indígenas y en la frontera. Pero esta situación de frontera, que ya no solamente es de frontera, sino que ya lo vemos más hacia el interior del país, está afectando también a los productores agropecuarios y agrícolas del país. Esta situación de enfrentamientos o control territorial de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Sí, siempre afectaron porque también eran grupos que extorsionaban a nuestros productores. Fíjate que el ELN ya estaba en Cabruta, en las Mercedes del Llano, a las puertas aquí de Guárico y a 250 kilómetros de Caracas. No es que están a 1000 kilómetros, y eso hay que decirlo. Y convivían con la Guardia Nacional, convivían con la policía, cada quien miraba por su lado. Los llaman las botas negras y nos extorsionan y nos quitan animales, en el caso de los ganaderos, y te piden animales. Es como una especie de viejato. Con absoluta impunidad, Celso. O sea, ustedes no pueden ir a reclamar a la Guardia Nacional que se metió una gente armada a quitarles ganado. Por supuesto, y lo mismo pasa con el señor de la Cota 905, lo mismo pasa con el señor que está en Guárico, el señor que está en Trujillo, que es un pranato, el que está allá en el Zulia, en Machique, y las autoridades se hacen la vista gorda, y tienen extorsionado a todos los productores, a todos los comerciantes y a todos los industriales. Así es muy difícil producir en esa situación. Nosotros también tenemos, Nigmer, que tenemos bandas armadas que también nos roban todas las fincas, nos roban los repuestos de tractores, nos roban los transformadores donde tenemos el riego para el arroz, para la caña de azúcar, y ya estos son hectáreas y hectáreas que se quedan sin regar para quitarle el cobre, y eso es un daño que le hace al productor, ¿no? Celso, ¿y qué hacen ustedes? O sea, claro, por supuesto afecta a la producción, pero ¿qué está haciendo el sector agropecuario, los trabajadores del campo, para resistir ante esta embestida tan brutal de todos estos factores que van en contra de la producción? ¿Ha emigrado el sector productivo venezolano o por el contrario se ha quedado en el campo luchando, aunque produciendo menos? ¿Cuál es la situación actual del gremio de agricultores en Venezuela? Sí, muy buena radiografía. Estamos todavía resistiendo junto con nuestros trabajadores, que también son unos grandes héroes, que la pasan muy mal. Por supuesto, estamos sembrando mucho menos y estamos más debilitados, y eso es lo que está ocurriendo. No hemos cerrado puertas como han cerrado más de 15.000 industrias o comercios en todo el país, pero nos mantenemos algunos sobreviviendo, otros más y menos, igual en las hortalizas, Nigmer. Tenemos familias hortaliceras de tradición de más de 40 años sembrando para autosustento, porque la hiperinflación, la venta en bolívares cuando ya estaba dolarizado todo, ahora ya se ha adecuado un poco más el tema del cobro en dólares, pero hace año y medio seguían cobrando sus cosechas, sobre todo las hortalizas, en bolívares, y se descapitalizaron. Y tenemos muchas familias hortaliceras que están sembrando para autosustento, reutilizan la cosecha como el ají, el pimentón, el tomate, dejan una parte de la producción que no llega a nuestro mercado para poderle sacar semilla, y por supuesto ya no es la misma capacidad de siembra, no es la misma calidad de semilla, no te va a dar la misma producción, y ese productor está afectado. Por eso Fedeagro está haciendo talleres, estamos incorporando algunos ingenieros y algunos técnicos para ayudar a ese sector tan golpeado, que también están también las hortalizas, y vamos a ayudarlo también con insumos realmente, a ver si relanzamos también las hortalizas. La hortaliza, para que entiendan los consumidores, ella se mueve mucho con oferta y demanda, por eso también se encarece. Algo también que hay que decirlo, nosotros percibimos hasta menos de 3 o 4 partes en campo. Usted ve un kilo de tomate en $2 en un supermercado, nosotros recibimos entre 25 a 30 centavos. La cebolla está en 24 centavos de dólar, y yo la he visto en mercados en Caracas a casi $2. Es lamentable. Puede ser que la cadena también esté afectada por el tema de
de los combustibles, por el tema de los cortes de luz, por el tema de las cavas de refrigeración, por las alcabalas, por todo lo que está ocurriendo, y es lamentable. Uno lo que observa, sobre todo en el interior del país, que no tenemos gobierno, no tenemos ni gobierno central ni gobiernos locales que nos estén ayudando. Celso, y en la comunicación entonces con la estructura de gobierno formal. Antes habías comentado que habían conversado con el ministro del área. ¿Hay comunicación con el ministerio? ¿Qué dicen ellos? Las alcaldías, las gobernaciones. O sea, ¿hay Estado que pueda dar respuesta en este momento a la situación del país, especialmente desde el punto de vista de la producción agrícola? Y si no lo hay, entonces, ¿cuál es la solución que está planteando FEDEAGRO en este momento? Mira, Ligmer, desde que el ministro actual apoyó a industriales afectos al gobierno. ¿Cómo se llama el ministro, Celso? Porque es importante para nosotros. Hoy hay un desconocimiento tan grande de los responsables de lo que sucede que ni yo mismo sé quién es el ministro actual. El ministro Castro Sotelo todavía creo que ya tiene 4 o 5 años en la todavía es él el sector. Qué bárbaro. Sí, ellos decidieron como política del ministerio apoyar a industriales afectos, digamos, a ellos. Ellos dirigieron, para que entiendan los radioescuchas, ellos dirigieron insumos desde Agropatria a estos grupos, dirigieron créditos, obligaban a los bancos, mandaban listas de sus productores o de estos afectos al gobierno para que le entregaran los créditos, dejando atrás a los productores. Eso también nos debilitó muchísimo, y por supuesto la política de ellos es quebrar a los productores. Tienen una agenda de exportación, yo no sé qué van a exportar, hablan que están exportando millones y millones de toneladas de café, Ligmer, y cuando tú observas la agencia internacional que le hace seguimiento al café, solamente hemos exportado unos 53 en estos días, Celso, veíamos como un gran triunfo de la revolución que exportaron 20 toneladas de mango para Rusia. Claro, y nosotros exportábamos tal vez 200.000 toneladas, 20.000 toneladas. O sea, nosotros exportábamos café, exportábamos fruta, melón, el mango. Ahora fíjate, Celso, ¿desde cuándo para acá este privilegio que ha designado Castro Sotelo con la banca para designar créditos solamente a aquellos que ellos pasan por lista, que como tú has mencionado es una casta totalmente vinculada a los intereses económicos de quienes estén en el gobierno? ¿Desde cuándo para acá se hace esta práctica? No, eso ocurrió, me recuerdo yo cuando crearon Agrofan, luego crearon Agrosur, ¿sabes? Porque para inventar entes públicos están hechos. Creo que eso fue 2016, 2017, 18 y 19, ya con la dolarización eso se acabó, y ya esos grupos, uno ve que el 99% de esos grupos la están pasando muy mal. Una cosa es que te regalen materias primas, te regalen insumos y también te regalen el crédito bancario barato, pues los obligan a darle crédito barato, pero ya vemos cuál es su verdad, cuál es lo que está ocurriendo, que hay muchos de esos grupos que les deben pagos de maíz, les deben pagos de arroz. No, mi asociación nos deben maíz en un silo. No hemos podido retirar maíz amarillo de un silo porque supuestamente el maíz no existe, como que nos lo hubiesen robado y nuestros productores no han podido cobrar. Esa es la realidad de ese tipo de grupos. Algunos empresarios tal vez de maletín que siempre se cuelan. ¿Te acuerdas cuando habían consejos comunales de maletín? Eso le hizo mucho daño. Me recuerdo yo el narcotraficante Maclé, para que sepan los radioescuchas, sí. Maclé se había convertido en el primer distribuidor de fertilizantes de Pequibén. Maclé distribuía más y a crédito también, para que entiendan. Y nosotros las asociaciones nos quedamos atrás, nosotros tenemos que pagar de contado. Por supuesto, el señor andaba haciendo campaña política, regalaba, me acuerdo yo,
línea blanca en todo lo que era el Estado Carabobo y jamás pagó una deuda y era narcotraficante. Y nadie limpió eso. Cuando nosotros nos metimos con Fedeagro a hacer mesas de trabajo en Pequibén, limpiamos a Pequibén. Nos metimos en Agropatria para limpiar a Agropatria de todas esas empresas de maletín, las limpiamos y luego nos sacan. Y eso es lo que no les gusta. Tú nombrabas también a alcaldes y a gobernadores. Nos pasó lo mismo con el gobernador de Guárico. Cuando ellos escuchan la verdad, no la quieren escuchar y luego se alejan. Y entonces inventan que sembraron 200.000 hectáreas de maíz, 100.000 hectáreas de arroz. Y eso es mentira, Nigner. Lo que está ocurriendo en el campo realmente es un abandono, pobreza y desempleo. Es lo que se ve en los campos venezolanos. Bueno, Celso, y sabemos muy bien que no hay país que pueda crecer ni desarrollarse si no garantiza sus alimentos y si no desarrolla el campo. Así que es lamentable que esto esté sucediendo. Muchísimas gracias, Celso, por este contacto. Y estamos pendientes entonces de volver a establecer un contacto para hacer seguimiento de toda esta situación que merma la capacidad productiva y de alimentos de nuestro país. Por supuesto, Nime, mira, con políticas públicas claras dirigidas al sector agrícola y pecuario, en 10 años ya volvemos a estar produciendo más del 80-90% de las necesidades de todos los venezolanos. Estoy seguro que menos si tuviésemos un buen gobierno, Celso. Muchísimas gracias, un abrazo. Y alimentos de calidad, y eso es en Venezuela. Así es, un abrazo, Celso, gracias. Saludos, gracias. Estábamos entonces hablando con Celso Fantinel. Celso Fantinel es presidente de Fedeagro. Ya nos queda un minuto nada más de programa, pero no quisiera irme sin comentar. Bueno, primero verificar si tenemos algunos mensajes. No hemos estado muy pendientes de los mensajes. Vamos a disculparnos con nuestros usuarios en estos días. Dentro de poco volveremos a la programación regular de Fe y Alegría y eso nos permitirá atender de manera más regular nuestra mensajería de texto. Punto de Corte en su página de Facebook publica: denuncian que trabajadores del Metro de Caracas están siendo convocados para aplicarse el candidato vacunal Abdalá. 30 de junio de 2021, la cuenta de Twitter de Metro Comunidad denunció que los trabajadores del Metro de Caracas están siendo usados como ratas de laboratorio tras una convocatoria para un plan de vacunación con la candidata Abdalá. Fíjense, nadie puede aplicarle vacunas que están en fase experimental sin su previa autorización. Primero, sin la notificación y sin la previa autorización de quien van a ser aplicados. Segundo, esto no es una vacuna, esto es un ensayo de vacuna que tiene absolutamente toda la legitimidad que pueda efectivamente probarse, pero siempre cuando haya conciencia de que eso es así, de que es bajo esa condición. De hecho, tienen que hacerle firmar un documento en donde usted asume voluntariamente ser parte de esa fase experimental de la vacuna. No estamos en contra de la vacuna cubana, no es un problema ideológico, es un problema estrictamente de procedimiento científico. Aquí se aplicaron 3.000 vacunas Sputnik. El mismo hijo de Maduro fue parte del experimento y lo hizo público, pero ellos sí se ponen la Sputnik y al pueblo le quieren poner la Abdalá. Vamos a terminar el programa por el día de hoy a esta hora a las 10:58 de la mañana a través de nuestras redes sociales de Punto de Corte. Agradecemos muchísimo la atención prestada por ustedes en todas nuestras redes y nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la mañana, como todos los días, en Punto de Corte Radio. Desde la plataforma comunicacional Punto de Corte te invitamos a que ingreses a nuestro nuevo portal e-commerce pdshop.com, al cual también puedes ingresar desde nuestro portal de noticias www.pdctv.info. Es fácil, rápido y seguro. Agrega todos los productos que desees a tu carrito. Indica dónde vas a retirar o recibir tu pedido. Finalmente, escoge tu forma de pago. Seguro y rapidito. Agrégalo a tu carrito. pdshop.com.